Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana, día lunes. Un día de bendición. Bendigo tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos, tus proyectos. Oramos por ese negocio, pedimos a Dios por ese hijo, esa hija. Pedimos a Dios por ese padre, esa madre. Bendecimos tu familia. Cuando los apóstoles estaban detenidos en una cárcel y llegó un temblor y quien los custodiaba se preocupó queriéndose quitar la vida, dice la Escritura. Este hombre preguntó, después de haber visto que los discípulos estaban allí, los presos estaban allí, él dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El plan de salvación es para toda la familia. El plan de salvación es para ti. Cuando yo predico en las calles, en los parques, siempre me gusta decirle a los padres, a los esposos, que ellos son responsables de la salvación de su familia, de su esposa, de sus hijos. Porque muchas veces nosotros los padres somos los responsables de que a nuestra casa llegue o no llegue una verdad divina. Bloqueamos. Y un día vamos a dar cuenta como padres. Hablo con aquellos que escuchan esta transmisión por medio de Facebook y no han permitido que el Espíritu de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les abrace, les cubra. Hay una promesa de ser salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Yo declaro salvación para tu casa, bendición, restauración, prosperidad para aquellos que lo necesitan. Dios bendiga mucho tu vida. Es el deseo de mi corazón que la palabra del Señor pueda llegar hasta los lugares más remotos. Un día alguien va a escuchar este mensaje y le va a ser de bendición, de edificación. Estamos bajo el tema el Espíritu Santo y la gracia. Decíamos en la enseñanza pasada que en cuanto a los advenimientos, que la manifestación, el advenimiento del Espíritu Santo en los discípulos del Señor y la iglesia ya conformada por 120, según la Biblia lo describe, que estaban en el aposento alto. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ellos, después de que el Señor, en lo que se registra en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, donde el Señor les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el advenimiento sobre los apóstoles, aquellos hombres que después escucharon la predicación dijeron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pedro les dijo, como cabeza del apostolado, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Porque ellos preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque el judío siempre tiene como cosmovisión hacer algo vienen de la ley. Ellos siempre creen que tienen que hacer algo para ser salvos. Y ellos preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y la respuesta de Pablo a esa pregunta que hacían los judíos que estaban en ese lugar hubiese sido: nada, solo cree. Esa hubiese sido la respuesta de Pablo. Pero Pedro contestó y dijo: arrepiéntanse y bautícense. Entonces aplicó dos esfuerzos humanos para poder alcanzar la salvación. La Biblia dice que al que más sabe, más se le demanda. Y entendemos que el judío tiene que reconocer a Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Y por eso Pablo
cuando escribe en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 7, le dice a Pedro: tú has sido enviado a predicar el mismo evangelio a los judíos y yo he sido enviado a los gentiles, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la cosmovisión del apóstol Pedro y cuál es la cosmovisión del apóstol Pablo en cuanto a la salvación. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la pregunta de los que estaban escuchando el discurso de Pedro fue: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? La respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse, ¿verdad? Y bautícense. 2 obras, 2 esfuerzos humanos, ¿verdad?, que contradice a la salvación por gracia. Yo creo, yo digo, esto no lo dice mi pastor, no lo escuché por ahí, yo creo, permítame decirle eso, yo creo que todo cristiano confeso y que cree que por sus obras se va a salvar, se va a quedar juntamente con los judíos, porque ellos creen, pero usted debe de creer correctamente. Si usted no cree correctamente, la Biblia dice, Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 14, versículo 22 creo, que como crees, así será hecho. Si tú crees que necesitas obras para salvarte, así te vas a quedarte y vas a recibir la salvación por obras. En donde se cree que usted, que se va a quedar al arrebatamiento, aún teniendo fe, juntamente con los judíos, que va a tener que entregar su vida para poder ser salvo. En la cosmovisión de Pablo, él predica, ¿verdad? Él predica que nosotros somos salvos por fe y que el Espíritu Santo lo recibimos por fe, ¿verdad? Eso lo explica el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, en cuanto a la salvación, dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa eso? Fe. Usted solo es salvo por fe. Gálatas capítulo 3, Pablo pregunta a Pedro y a los que estaban con él: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras o por el creer con fe? Es claro el contexto de que el Espíritu Santo se recibe por fe. La salvación, dentro del contexto, ¿verdad?, de enseñanza de Pablo, que según 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 7, él es maestro. Él dice: digo verdad en Cristo, no miento, que yo he sido llamado a ser maestro, apóstol y predicador de los gentiles. Entonces, ¿cuál enseñanza, bajo cuál cosmovisión tenemos que movernos? Bajo la cosmovisión de la predicación de Pablo, ya que él fue llamado, según Gálatas 1, versículo 11, dice: no por hombres ni por hombres, se le reveló la salvación, a menos de que usted no crea en las cartas paulinas. Entonces ahí sí tenemos un problema de fe, porque si usted no cree en las cartas paulinas, entonces automáticamente usted se desliga de la salvación, porque quien predica la salvación para los gentiles, por una profecía que hay en Deuteronomio 33, 21 y en el capítulo 10, versículo 9 del libro de Romanos, de que Dios va a provocar a su pueblo con un pueblo que no es pueblo y a ira, por cuanto a él lo provocaron, dice, adorando ídolos, él va a provocarlos. Por cuanto ustedes me provocaron a ira, él va a provocarlos. Entonces el judío y el cristiano judaizante siempre nos va a ver con celo y siempre nos va a ver con ira, porque a Dios le plació salvarnos sin hacer nada, sin hacer ninguna obra. Dicho sea de paso, para muestra un botón, Lucas, al indagar acerca del advenimiento del Espíritu Santo para los apóstoles, él enseña, Lucas, eso es historia, no es doctrina, él enseña, o él nos narra la historia de que el Espíritu Santo cayó sobre
los cristianos judíos, los apóstoles, cuando ellos hicieron una obra, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo, el advenimiento a los gentiles, Pedro aún estaba predicando, dice la Escritura. Hechos capítulo 10, versículo 44. Pedro estaba predicando, y mientras Pedro estaba predicando, nadie le preguntó a Pedro qué haremos para ser salvos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, en donde estaba este capitán de la compañía, Cornelio, su familia y todas las familias nobles, porque era un hombre de respeto en la sociedad. Él había invitado, ya que Pedro había sido llevado a ese lugar, amén. Y dice que el Espíritu Santo cayó, y la teología de la salvación y del advenimiento del Espíritu Santo de Pedro cayó a tierra. Con los gentiles cayó a tierra y le dio vuelta. Él dice, aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, ¿puede alguien impedir las aguas?, dice él, para que sea bautizado. Fue un dato innecesario. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos volvemos hijos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9 dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces Pedro, en su teología del bautismo de salvación, lo que está haciendo allí es bautizando y confirmando a los ya salvos, a los ya aceptos, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que los de la circuncisión que estaban allí con ellos, los otros judíos, se admiraban cómo es posible que también sobre los gentiles viniera el Espíritu Santo sin haberse arrepentido y sin haberse bautizado. Entonces, dicho eso, entendemos que nosotros los gentiles son los que no son judíos, que nosotros los gentiles, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 4, el gentil está muerto en sus delitos y pecados. Ahí es donde se cumple la palabra que dice que Él tiene misericordia al que Él quiere tener misericordia. Él salva a quien Él quiere salvar, aunque la salvación está dispuesta para todos. Usted ve al Espíritu Santo trabajando. Usted ve en la salvación del eunuco, Hechos 18, donde Felipe, un ángel le habla, ¿verdad? Le habla cuál es el deseo de Dios, salvar a alguien por medio de Jesucristo, pero es necesario, dice, que nosotros prediquemos, hablemos. Un día yo voy a predicar acerca de el equipo de trabajo para que un alma se salve. El equipo de trabajo, Dios escoge a quien salvar. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo enviara. Pero el Señor, Dios, nos necesita a nosotros. Por eso que usted debe de hablar del Evangelio. Usted no es quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio, que es el tema que vamos a ver. Pero sí somos los llamados a predicar. Por eso el Señor dice que si las piedras no van a hablar, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Bajo el contexto que usted lo quiera tener, ¿verdad? Literalmente una piedra o gente con un corazón duro va a hablar. Porque este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y entonces, dice la Escritura, será el fin. Nuestras señales para los últimos tiempos tienen que ser que el evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Hay lugares remotos donde el evangelio no ha llegado. Hay lugares remotos donde todavía el evangelio no ha sido predicado. Estas áreas de los musulmanes, hay lugares que no se ha permitido que el evangelio sea predicado. Entonces, cuando usted oiga de guerra, de rumores de guerra, de temblores, que se salió el mar, que tembló, se abrió la tierra, eso se llama principio de dolores. No aparezca ahí como loco predicando, el Señor viene, se caga. Malo que yo cuando veo un predicador que empieza a decir que el Señor viene, mañana viene, hoy va a venir el Señor, yo lo llamo ignorante. ¿Por qué? Y por eso la gente dice, y tanto que dice que el Señor viene y no viene, porque nosotros andamos fuera de la información. Somos motivados a predicar la venida del Señor cuando vemos que la tierra está temblando, cuando los techos se nos caen encima. No, el Señor va a venir cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo.
¿Quiénes somos los portadores de este evangelio? Nosotros. Todo aquel que ha sido bautizado con el Espíritu Santo tiene la responsabilidad, porque decíamos en la clase anterior que para eso Dios, Él les dijo, nos ha dado al Espíritu Santo. Él les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué es el advenimiento del Espíritu Santo? ¿Para qué es el poder? Para que seamos testigos. No para que solo estemos en la iglesia, riveverchi, saltando, gritando. No, que eso no es malo. Alabe a Dios. Usted no se preocupe por qué dice el pastor, qué dice la hermana. Usted alabe a Dios, usted en su lengua haga un desorden con los dones del Espíritu. Es trabajo del pastor poner orden, no es suyo. Usted alabe a Dios, tenga la libertad de donde sea de adorar al Señor. Yo grito, canto, salto, hablo mis lenguas, canto en lengua, adoro a Dios. Hay gente que le gusta, hay gente que no lo hago por ellos ni para ellos. Un día quizás si yo causo desorden, el pastor se va a acercar y me va a decir: hermano, cállese. Y yo tengo que obedecer. Mientras tanto, yo hago un desorden en la iglesia, porque en mí está el Espíritu Santo. Hemos hablado de los 3 advenimientos del Espíritu Santo, que son el sello, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Que la llenura es constante. Usted puede ser sellado, que es un contexto de predicación de Pablo para aquellos que han sido llamados, ¿verdad? Y hoy vamos a reforzar eso. Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo? Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 6, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la guianza del Espíritu de Dios. Para nosotros es la promesa, para cuantos el Señor llamare, para los que Dios ha llamado para provocar a celo a los judíos. Un judío siempre te va a decir que no hay Trinidad, siempre te va a decir, es una mezcla del judaísmo en la iglesia. Siempre va a negar la eficacia, ¿verdad? Gracias a Dios por el teólogo Juan. Si usted quiere escuchar teología de la vida de Jesús, el libro que usted tiene que leer es el libro de Juan. De ahí Mateo, Lucas es solo una historia, él no fue discípulo. Marcos también, él es judaizante. A Juan se le revela, Juan es el hombre de Dios que se le revela la gracia, que se le revela la salvación por medio de la ley, y se le revela la salvación por medio de la gracia. Y él habla acerca del Espíritu Santo. Decíamos que en el capítulo 14, 15, en donde el Señor le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre, noté eso, y Él les enviará al Consolador. Pero no se vayan, dicen, reúnanse. ¿Cuáles son sus mandamientos? No los mandamientos de Moisés, el capítulo 15, 12, y este es mi mandamiento del libro de Juan, que os améis unos a otros. Usted quiere que la presencia del Espíritu Santo venga a su vida. Ande en amor. Ande en amor. Ande en amor. Acuérdese que hay que santificarnos, apartarnos para Dios, ¿verdad? En el sentido no de salvación, porque la santidad para salvación, eso solo la produce el Espíritu Santo. Y vamos a seguir hablando de eso. Hoy vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Algunos iban a ser entregados, ¿verdad? Y iban a morir por la causa de Jesucristo. Dicho eso, lamentamos la muerte de esta familia de ministros allá en Colombia, ¿verdad? Que la palabra de Dios se cumpla sobre aquellos que tocaron al ungido de Jehová, porque la Biblia dice: ay de aquel que toque al ungido de Jehová. Yo declaro esas palabras sobre ellos, que sean entregados a la justicia y que sean entregados a la justicia de Dios también. Amén. Usted puede pedir misericordia, y usted está bien con pedir misericordia. Usted puede pedir que la familia y Dios los perdone. Usted puede pedir que la familia y Dios los perdone.
yo declaro una palabra sobre ellos. Ay de aquel que toque al ungido de Jehová. Y aquel hombre que tocó al ungido de Jehová, aun cuando Saúl se lo pidió, David tomó la espada y lo enjuició. Aunque estamos en el tiempo de la gracia, esa palabra de protección para los ungidos de Jehová es profetizada por los profetas Isaías y Jeremías. Ay de aquel que toque al ungido de Jehová. Lamentamos el caso, nos llenamos de tristeza, esperamos cuál va a ser la reacción de la iglesia, porque la iglesia muchas veces es subyugada, es socavada, porque solo bajamos la cabeza cuando la ley nos permite ejercer nuestro derecho. Pablo dijo, yo apelo al César, hasta parecer a una necedad, pero es que es un derecho, es un derecho. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 13 que las autoridades han sido puestas por Dios, dice la Escritura, y el que se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y no en vano lleva la espada para castigar a aquellos que han hecho lo malo. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que la justicia los alcance, tanto la terrenal como la celestial, alcance a estos que han arrebatado la vida de esa familia pastoral. Los entregamos en las manos de Dios, los entregamos en las manos de la justicia terrenal para que sean enjuiciados, porque hay de aquel que toque al ungido de Jehová. Usted que está pensando, usted que habla mal de los pastores, tenga cuidado. Y no es por el hombre, es por la unción que ellos traen. Usted que critica a un pastor, que lo señala, que murmura de él, tenga cuidado, guarde su boca, porque la Biblia dice que hay una herencia para nosotros en el libro de Isaías. Hay de aquel que contra nosotros los pastores conspiraren. Algunas veces la iglesia por eso vive mal, son salvos pero no son felices. Alabe, Dios te bendiga. Dice la Escritura, San Juan 16, 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, dice el Señor, oiga qué bendición, pero yo os digo, os conviene. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, oiga que viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué el Señor? ¿Qué es más conveniente? La Biblia enseña acerca de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Jesús, estando en un cuerpo, el Espíritu Santo estando en el cuerpo de Jesús, no podía operar en todos los lugares. Jesús tenía que ir y caminar a un lugar, tenía que ir a otro pueblo, tenía que ir a otra ciudad, tenía que caminar a un cerro, al mar, y la multitud lo seguía. Pero hay una palabra profética en el libro de Jeremías 31, 32 en adelante, 31 al 34, que dice, no hay necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu Santo, haciendo una referencia, Él hablará a nuestra mente y a nuestro corazón.
Por eso Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 6 dice que ya no estamos bajo la ley, porque la ley escrita es necesario, ¿verdad?, que sea predicada, que sea enseñada en las sinagogas. Yo soy de los que creo que a la iglesia se va más para adorar que para cualquier otra cosa. Cuando usted le da prioridad a la predicación en una iglesia y no a la adoración, su liturgia está mal. Porque Dios nos habla, dice, no hay necesidad de que nadie nos enseñe. Lo que todo encargado de la liturgia de un culto debe de hacer es llevar la adoración. La Biblia es enfática en decir que en la alabanza el Espíritu Santo se manifiesta. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, entonces aquel que va llorando porque tiene una deuda, aquel que va enfermo, aquel que quiere restauración, aquel que tiene confusión, el Espíritu Santo llena la casa, llena la iglesia y nosotros salimos de un culto edificados, bendecidos. Pero eso es lo que yo digo yo en una liturgia. A través de la alabanza la atmósfera cambia. Estoy en desacuerdo con aquellos predicadores que porque ya tienen esquematizado su mensaje, hacen callar la adoración. No, nosotros vamos a adorar a Dios. El trabajo de un pastor no es el púlpito. El trabajo de un pastor no es predicar. El trabajo de un pastor es cuidar las ovejas. Por eso pone las referencias el Señor. Es ir a ver qué anda comiendo la oveja, saber qué le picó, es buscar los pastos. Es el trabajo. Cuidar que el lobo no venga y las dañe. Ese es el trabajo. En una ocasión, yo pastoreé una iglesia, de las 6 iglesias que yo he pastoreado. Había un predicador allí que era un excelente expositor. Me superaba. No, 10 a 100, hermano. Y yo le daba mucho la predicación. Una hermana me dijo, hermano, ¿qué su trabajo no es predicar? Yo le dije, no, mi trabajo no es predicar, mi trabajo no es hablarles. Aparte de eso, el hermano, entonces él debe ser el pastor. No, le digo yo. Tanto el Señor como el Espíritu Santo, la denominación a la que yo pertenecía, me delegó para ser pastor en esta iglesia. ¿Y por qué cree que yo pongo a predicar al hermano? Le digo yo. Porque yo he descubierto en esa oveja que hay conocimiento, hay revelación, hay capacidad de predicar. ¿O no le gusta cómo predica el hermano? Sí, pero es que el pastor es usted. Y yo tuve que sentarla aparte y explicarle cuál es la función de un pastor. Obviamente el pastor debe de vez en cuando predicar. Pero es que nosotros en la iglesia tenemos que ir a adorar. Y a veces la adoración, yo le decía al Señor, el día de ayer, domingo, yo le decía, Señor, me siento seco, porque las fiestas te distraen, ¿verdad? Y yo le decía, me siento árido, yo quiero ir a la iglesia a adorar, y me encontré con una adoración, lo siento mucho, mediocre. Gracias al Señor. Y lo voy a decir, si Dios sabe que no lo digo por malicia o porque usted vea que yo... No, yo soy un necesitado más. Le estoy diciendo que yo me sentía árido, seco. Y la música, no llegaron los salmistas. Y el hermano que toca el teclado hizo su esfuerzo. Y las hermanas, unas por allá, otras para acá. Pareciera que cada quien tenía una cuerda y la sonaba a su manera. Con todo y eso se esforzaron. Yo cerré mis ojos y los apreté. Yo le dije, he venido a adorarte. Y empecé a adorar al Señor, a hablar mis lenguas, a exaltar el nombre del Señor. Porque a eso llegué yo. A eso llegué, a adorar al Señor, a exaltar su nombre, a la reunión de los santos para adorar juntos, ¿verdad? La Biblia dice que en el cielo vamos a adorar, nos vamos a unir al coro angelical, a orar, no nos vamos a reunir a escuchar predicaciones, estamos hechos para adorar al Señor. No digo que no debe, yo no quiero arruinar su liturgia, ¿verdad? Que usted quite la predicación, no, es necesaria algunas veces para aquellos que no leen Biblia, para aquellos que no escuchan al Espíritu Santo, es necesario, pero el Espíritu Santo
Ayer tomaba un taxi. Cuando yo salí de la iglesia, caminé media cuadra porque tengo que caminar 4 cuadras para tomar un taxi cuando el taxi que nos recoge no llega. Pero ayer en esa calle donde nunca pasa un taxi, al menos las veces que yo de la iglesia, venía un taxi. Y el conductor, nos subimos con mi esposa, mi alma alaba por eso, ¿verdad? Y le digo al amigo, hoy es domingo, le empecé a decir de dónde veníamos, para dónde íbamos. Tú no vas a la iglesia, le digo. Y empecé a hablarle del Señor Jesús. Empecé a decirle eso. Y él me dice, no, y es que yo, bueno, soy cristiano porque creo en Cristo, me dice, pero yo iba a la iglesia católica, ya no voy, pero ¿crees en Cristo? Dice, sí. Yo creo que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Entonces el hombre está en la fe correcta, en la iglesia equivocada, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos que hay idolatría en ese lugar. Y no me voy a meter en eso, pero yo le decía, qué bueno que crees en el Señor Jesucristo. Nosotros venimos a la iglesia, yo le decía, las iglesias no salvan, ni condenan. A veces cuando se predica la ley, lo que hacen es condenar, porque la ley trae maldición. Y usted tiene que tener cuidado cuando dice amén en una iglesia, ¿verdad? Entonces, el pasaje, yo terminaba diciéndole al hombre, te felicito por creer en Cristo, sigue creyendo. Y yo le hablaba de ese tema. Cuando tú crees en Cristo, le digo, el Espíritu Santo te habla a tu mente, a tu corazón. Y lo llevé a algunas reflexiones que yo las he vivido y él me dice, usted tiene razón. Yo he escuchado esa voz reprendiéndome, y no solo reprendiéndome, sino que a veces esa voz me dice, hiciste bien, porque el Espíritu Santo habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. En el pasaje que estamos leyendo dice, cuando Él venga, el versículo 8, el capítulo 16 de San Juan, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué cuando Él venga? ¿Qué acaso la ley no puede hacer eso? No puede hacer eso. La ley no puede convencer a nadie de pecado. Usted puede decirle, tanto la ley mosaica como cualquier ley, las reglas que usted ponga en la casa, no pueden convencer a esa persona. La ley siempre trae maldición, siempre trae juicio, para esa fue dada. Por eso dice, no en vano trae la ley la espada. Entonces, la ley no puede convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. La ley mosaica no puede. La ley fue dada para el conocimiento del pecado. Pero dejemos la ley por ahí. Pastor, evangelista, maestro, predicador, apóstol, si lo es, ¿verdad? Que yo tengo mis dudas en el apostolitis que hay ahorita, ¿verdad? Quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio se llama Espíritu Santo. Jesús está afirmando y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿A quién? Al mundo. Convencerá al mundo de pecado. Por eso muchas veces hacemos más bien en orar por una persona que nosotros creemos en nuestra cabecita que está en pecado, porque usted no está en él, usted no sabe. Hay gente que peca con ignorancia y nosotros los condenamos. Y Jesús, aquellos que lo laceraron, que lo crucificaron, Él ora y dice, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando nosotros vemos a un católico que son cristianos, pero están adorando en el lugar equivocado, ellos, porque no tienen el conocimiento y la revelación, todavía no les ha venido una revelación, ellos adoran, buscan a Dios a través de una imagen. Pero muchos no lo hacen con ese conocimiento, porque no tienen una revelación. Entonces ellos están buscando a Dios, lo están buscando en un Cristo crucificado. Pero su fe es genuina, su fe es real. Lo que pasa es que están en un lugar equivocado. Por eso usted va a escuchar una escritura, va a leer una escritura en Apocalipsis que dice, salid de allí, pueblo mío. Hay pueblo de Dios en diferentes lugares. Hay pueblo de Dios en los musulmanes, hay pueblo de Dios en los testigos de Jehová, en un lugar equivocado. Son gente que ellos tienen hambre y sed de justicia,
pero el Espíritu Santo todavía no ha venido a ellos para revelarles la justicia. Por eso no debemos de golpear a nadie. Es la revelación de Dios a nuestras vidas. ¿Sabía usted que el que le metió la lanza a Jesús en su costado para que la iglesia naciese, porque Satanás andaba buscando la simiente en un niño, él estaba buscando y por eso mandó a matar a todos los niños, de acuerdo a la historia, el rey Herodes, él estaba buscando, y cuando este hombre toma la lanza y le abre un costado al Señor Jesús, dice que de ahí salió ¿qué? Agua y sangre. Es una referencia al nacimiento de alguien, de algo. En este caso la iglesia. ¿Sabe qué dijo ese hombre? ¿Quién le predicó? Nadie. No había nadie. Él agarró la lanza y abrió el costado del Señor. ¿Sabe cuándo nació? No me voy a meter mucho en esto, pero a Adán se le abrió el costado para que naciera Eva. A Cristo se le abrió el costado para que naciera la iglesia del Señor. Pero el punto es, ¿sabe qué dijo este hombre? Este hombre dijo, en verdad, oiga, ¿quién después de picarle las costillas a un hombre, en este caso a Jesucristo, después de eso va a reflexionar y decir, en verdad este era Hijo de Dios? Que hubo una revelación. ¿Quién lo convenció de eso? El Espíritu Santo. Es que, mi hermano, iglesia oyente, nosotros no podemos cambiar a nadie. La ley no puede cambiar a nadie. No lo logró. Porque no era ese el objetivo de la ley. Pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, Él convencerá al hombre de pecado, justicia y juicio. ¿Qué tienes que hacer? Orar por ese hijo, orar por esa hija, orar por tu esposo, convéncelo. Yo salgo a predicar y yo le digo, Espíritu Santo, muévete en ese lugar, cambia la mente y el corazón del hombre. Yo voy a predicar porque tengo que ir a predicar. Pero quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio es el Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a mí en lo personal no me gusta la liturgia para evangelismo de poner un altar y hacer un culto allá afuera. Está bien si usted sabe tocar un instrumento, 1, 2, 3 alabanzas, prepare la atmósfera, deje que el Espíritu de Dios descienda en ese lugar. Prepare la palabra, el Espíritu Santo, haga descender al Espíritu Santo por fe a ese lugar. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu Santo, el poder creativo de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y había una palabra declarada y el Espíritu Santo es quien hace todo. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Usted puede llevar una buena predicación. Usted puede ir vestido de la manera más correcta. Usted puede hacer lo que usted necesite hacer. Pero si usted no hace o no provoca que el Espíritu Santo se manifieste en ese lugar, no hay convencimiento de pecado. Por eso hacemos bien en que cuando vamos a predicar tenemos que orar y decirle al Espíritu Santo, convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Yo salgo a predicar y le digo, Espíritu Santo, muévete en este valle, muévete en esta colonia, háblale a la mente y al corazón. Antes de iniciar esta clase yo le digo, Señor, yo soy torpe para hablar, no soy letrado. Espíritu Santo, habla tú por mí. Y si algo lo digo malo, es porque yo estropeo lo que el Espíritu Santo quiere decirte, quiere hablarte. Pero el Espíritu Santo, yo le digo, yo soy débil, habla tú por mí. Porque soy 100% dependiente del Espíritu Santo para hacer la obra que Él me ha mandado a hacer. Él me habla
Él me convence. Ayer me quedé a tarde hora aquí, estaba un poco estresado, comí mucha cosa, mucho azúcar, y me quedé aquí sentado, me hice un té y estaba viendo la televisión, y terminó lo que estaba viendo y empecé a buscar una película. El Espíritu me dice, hey, ya vete a acostar, me dice. Y yo entiendo lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Si te quedas allí, vas a terminar viendo una película que después te va a encochinar, te va a ensuciar. Mejor vete a acostar. ¿Sabe qué le dije aquí sentado? Amén, Espíritu Santo. Y me fui a acostar. Y no es porque Dios me vaya a condenar porque yo haga eso, porque yo salvo ya soy, sino que yo soy contristado, no el Espíritu. Y mire, el pecado no contrista al Espíritu Santo. El contristado soy yo. Después cuando voy a buscar la presencia de Dios, después de ver algo indebido, yo siento vergüenza. Y me pasa lo que le pasó a Adán y a Eva, que faltaron a Dios y se fueron a esconder. Y nos queremos esconder, y a veces por eso no queremos orar, no queremos ir a la iglesia, nos da vergüenza. Pero el Espíritu Santo siempre está hablando. La Biblia dice que Él convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Usted ve mal a un hermano, usted ve pecando a un hermano, hable con el Espíritu Santo, dígale, Espíritu Santo, convéncelo, háblale. Yo no sé si a usted le ha pasado, hay almas ya listas para recibir al Señor. Usted les habla y con mucha facilidad ellos dicen amén. Sí, me quiero entregar al Señor. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo ya los convenció, ya ha estado hablando con ellos, en su trabajo, en donde van a las fiestas. Hermano, uno a veces ha estado, los que han andado en lugares inadecuados. A mí me gustaba frecuentar, cuando no era cristiano, lugares donde las mujeres andaban semidesnudas. Y yo nací en un lugar cristiano. Y estando allí en la fiesta, yo me daba cuenta de que no era el lugar. ¿Y usted quién cree que hacía eso? Es el Espíritu Santo hablándonos. Aun cuando yo no asistía a una iglesia, aun cuando yo, hermano, no tenía un ministerio, el Espíritu Santo ya trataba conmigo. ¿Quién determinó que el eunuco fuera salvo? Fue Dios. Pero dice la Biblia que este hombre, Dios envió un ángel a donde este hombre Felipe, el predicador, y Felipe dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, júntate, porque el Espíritu Santo, nosotros, escuche esto por favor, nosotros somos la boca de Dios, nosotros somos la boca del Espíritu Santo. Nosotros somos los que tenemos que hablar. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. Usted y yo no podemos convencer a nadie de pecado, justicia y juicio. Quien lo convence es el Espíritu de Dios. Por eso cuando usted va a ganar almas, a evangelizar o como usted quiera llamarlo, bien hace en orar e invocar el nombre del Señor y la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Para qué? Para que al abrir su boca no sea palabra suya, sino el Espíritu Santo hablando a las personas. Y es el gran privilegio que todo evangelista tiene. Porque el don del evangelismo, el don en un hombre, en una mujer que gana almas, el don del Espíritu Santo les capacita de una manera sobrenatural para que ellos puedan predicar el evangelio con denuedo, con autoridad, con todo, y eso hay que orar. Pablo mismo decía, oren por mí, que cuando abra mi boca, dice, yo pueda predicar el evangelio con denuedo, con autoridad, con demostración del Espíritu, porque no es que el Espíritu no esté allí, lo que pasa es que nosotros en nuestra debilidad somos incapaces muchas veces de abrir nuestro depósito para decir, como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Todo lo que está aquí adentro muchas veces no puedes fluir, pero no es porque el Espíritu Santo no quiera o no pueda, sino que nosotros, que somos instrumentos, somos los que detenemos algunas veces. Hay almas que salvar. ¿No le ha pasado que algunas veces usted va al mercado, a un centro comercial, al parque, se sube a una guagua, se sube a un taxi, a un autobús,
Es que oigo mucho aquel el de la guagua. Y el Espíritu Santo te dice, háblale. Háblale. Mire, hermano, cuando Dios ponga eso en tu corazón, háblale. No preguntes como Moisés, no puedo. ¿Y cómo le hago? No, háblale. El Espíritu Santo ya está trabajando en esa persona, solo que necesita, dice la Biblia, pero ¿cómo irán si nadie les predica? Pero ¿cómo? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la salvación? Romanos capítulo 10, versículo, permítame leérselo. Es que el Espíritu Santo se va a oír mal, pero nos necesita. Somos la boca del Espíritu para convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán, dice la Escritura, a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Nosotros somos la boca de Dios, la boca del Espíritu Santo para que un alma se entregue al Señor. Usted no tiene por qué convencer a nadie. Cuando usted está conectado con Dios, el mismo Espíritu Santo le dice, ya no le hables. Teníamos un amigo taxista y yo reconozco que fui grosero con él. Porque ya tengo como 5 meses haciendo uso de su servicio del taxi y le hablo de Cristo. La última vez que fui con él me dijo, ¿sabes qué? Bueno, entonces que Dios lo ayude. Y le digo, porque usted va a ir al infierno. Se enojó, se molestó y yo no le vuelvo a hablar más. Porque la Biblia dice que el que no ha creído y ha amado más las tinieblas, San Juan 3:18, el que no ha creído es porque ama más las tinieblas y ha negado la eficacia de Jesús, ya ha sido condenado. Porque yo no ando en esas, de estar en esa rogadera. Pase al Señor, venga al Señor. La gente ya no pasa al altar por convencimiento del Espíritu, sino por el forcejeo de Dios. No. Es el Espíritu de Dios el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. A mí nadie me dijo ese día, ni predicaron de la salvación. Y yo estaba esperando. Yo estaba allí esperando que el pastor, como todos los domingos, dijera, ¿quién quiere entregarse al Señor? Yo iba listo, hermano, yo iba preparado. Digo, hoy en mi casa, yo había dicho, hoy voy a entregar mi vida al Señor públicamente. Hoy yo voy a hacer mi confesión de fe. ¿Quién me había convencido? Fue el Espíritu Santo. Nadie hizo un llamado, nadie puede darse el lujo de decir en mi campaña, en mi culto, este hombre se entregó al Señor. Yo eso solo se le debo a la hermana Isabel Flores, que yo llegaba a la carpintería y, Miguelito, ¿cuándo viene a la iglesia? Mire, usted nació en el Evangelio. Es una pena que sus hermanos, su mamá, y que usted se vaya al infierno, me dice. Eso no puede ser así. Y yo le decía, ¿y por qué no le predica a su hijo? Le digo, que este es bien patán, mire, le digo, porque ya le hablé, me dice, él no quiere. Y yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con mi hijo, él ya le hablé. Y me aplicó la escritura que dice, su sangre de él ya no me la va a demandar el Señor. Ya le hablé, ya traje un grupo de crecimiento aquí, él en vez de quedarse aquí se va a jugar fútbol. Pero usted, solo porque él no va, me decía, usted vaya a la iglesia. Y ese día yo llegué a la iglesia, un día domingo. Nadie me llamó al altar. Yo iba listo. Ahora sí que iba bañado y peinado para entregarme al Señor. Solito pasé al altar. Es cuando la presencia de Dios ya empezó a redarguirme, a decirme ya es el tiempo. Por eso es importante que usted predique a Cristo, porque hay gente que ya está alineada. Ese es el día que Dios escogió para entregarse al Señor. Ore por él en el parque, gane almas en la calle, súbate un taxi, predique. Si usted es cristiano, usted no me deja mentir que el Espíritu Santo te dice,
háblale, júntate al carro, como Felipe y el eunuco, júntate al carro y háblale. ¿Qué venía haciendo el eunuco? Dice la Escritura que había comprado un pergamino, aunque no ocupa la palabra, pero seguramente allá en la adoración en Israel, él había estado afuera del templo, porque él era un eunuco, tenía mayugado o quitado su miembro viril, y ¿sabe qué? Con todo y eso él venía ¿de qué? De adorar. Es que en la adoración hay manifestación del Espíritu. El eunuco venía de adorar. El Espíritu Santo desde allá, Felipe no sabía, el ángel no sabía, pero Dios lo vio adorando, como vio también al otro gentil en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que hacía ofrenda y limosnas, Cornelio. Él veía la adoración y él decidió salvarlo. Fue Dios que envió al eunuco allá adorando en Jerusalén, afuera del templo, afuera del templo. Y dice la Escritura que venía en un carruaje. Dios le habló a través de un ángel a Felipe. Después entra en acción en el Espíritu Santo y le dice: acércate a ese carruaje, háblale. En otras palabras, súbete allí y háblale de mí. El pasaje ya venía el Espíritu Santo preparado, traía preparado al eunuco. Dice la Biblia que lo que él venía leyendo en un pergamino, una copia, si usted quiere llamarlo así, porque no era la Biblia, era solo un pergamino. Era el capítulo 53 del libro de Isaías, en donde venía leyendo que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y cuando Felipe se acerca le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que el Espíritu Santo te está diciendo? El hombre dice: pero ¿cómo voy a entender si nadie me ha enseñado, nadie me ha predicado? Y dice la Biblia que el Felipe, guiado por el Espíritu, a aquel hombre que el Espíritu Santo ya había determinado hablarle, dice que cuando él le explicó, aquí viene lo que dice Romanos: pero ¿cómo irán si nadie les predica? Porque usted y yo somos la boca del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convencer a nadie de pecado o justicia. Deje de perder el tiempo queriendo cambiar a la hermana, al hermano en la iglesia. Dígale al Espíritu Santo: si usted cree que el hermano está mal, hable con el Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo trabaje en él. El Señor tiene gente en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Al que más sabe, más se le demanda. Dios, cuando llega una persona nueva, o cuando esa persona, su conciencia no ha sido elevada, él no tiene problemas con Dios. Nosotros somos los que tenemos problemas con el hermano y con Dios. El Espíritu Santo ya le selló, ya es de él, Dios está trabajando en él. No esperemos ver un crecimiento en las personas como lo vemos en otro lado. No le demande a un niño lo que él no entiende, no lo cambie. Hay una hermana que hace poco se bautizó, y con todo y eso que en la iglesia enseñan a andar velo, la hermana andaba bien, de repente llegó al culto, se quitó el cabello como varón y se lo pintó de amarillo. ¿Cuál es el problema? De acuerdo a la doctrina, él anda en rebeldía. Deje que el Espíritu Santo trabaje con ella. Deje que el Espíritu de Dios haga un cambio si él lo requiere. Es el Espíritu de Dios el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Señor dijo: vosotros queréis hacer vuestra justicia, porque la ley enseña a que nosotros hagamos nuestra propia justicia para ser agradados. Pero la gracia enseña que es la justicia del Señor en nosotros, o nosotros en el Señor obteniendo su justicia. Porque es en Cristo que nosotros somos salvos, no por nuestras obras. Hacerle entender a eso a alguien de la ley es bien difícil, no imposible, pero es bien difícil. Quien lo tiene que convencer es el Espíritu Santo. Ayer, mientras salía de la iglesia, encontré a un hombre hablando revelación y yo me acerqué, me uní a la reunión y le digo: te voy a decir un principio que Dios me ha revelado, le digo. Y no quiero contradecir la doctrina de la iglesia, al cual yo estoy asistiendo y pertenezco. Pero la Biblia dice esto y la doctrina dice esto. Y él se me queda viendo y me dice: amén, hermano.
Porque yo tengo que entender qué es doctrina y qué es la Biblia. Yo tengo que predicar, cuando yo predico tengo que predicar Biblia. Y yo no tengo que andar predicando que el hombre tiene que cambiar con la enseñanza y la doctrina del hombre, porque hay una palabra profética que Él va a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cómo va a ser eso? A través del Espíritu Santo. Él es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Es la justicia de Dios en nosotros. Cuando tú agarras al pecador y le dices, mira, usted no se va a condenar por su pecado, usted se va a condenar porque siendo pecador, usted rechaza al Señor Jesús. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos son todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre no va a ir a un lugar de tormento por causa del pecado, sino porque pecadores todos somos. Amén. Va a ir a un mundo de fuego, un infierno, como usted lo quiera señalar de acuerdo al contexto bíblico que usted tenga, a un lugar de tormento, lejos de la presencia de Dios, por haber rechazado a Jesús. No es por el pecado. Cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor dice, Él va a convencer de pecado, justicia y juicio, es porque esos tres elementos, el pecado, la justicia y el juicio, eso está sobre Jesús. Y un día vamos a hablar de esos tres elementos del cual el Espíritu Santo nos convence. Hay gente que usted le dice, mire, si usted no acepta al Señor, usted va a ir al infierno. Todos vamos, no tiene conocimiento, no tiene revelación, todos vamos a ir al infierno, no sabe lo que habla. Desde el momento que esa persona dice eso, usted tiene que entender que el Espíritu Santo no ha tratado con él. Usted tiene que entender eso. Y en el evangelismo, en donde Dios me ha permitido moverme, yo predico donde sea. Dios y mi esposa son testigos que siempre andan conmigo. Mi esposa a veces está pagando una toalla, mi esposa a veces está pagando un vestido, y yo trato de hablarle y decirle a la persona, Cristo le ama. Le han dicho este día que alguien la ama. Usualmente las personas siempre dicen, no, pues déjeme decirle que Cristo la ama. Y tanto fue su amor y empiezo a hablarle del amor de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Yo tengo la seguridad de que el Espíritu Santo ya preparó ese depósito. Nosotros somos solo la boca del Espíritu, la boca de Dios. Usted no debe tener miedo a hablar. Vamos, iglesia, prediquemos el Evangelio. El Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo está impulsando a la iglesia a un evangelismo. El Espíritu Santo está diciendo, yo ya vengo. El Evangelio tiene que ser predicado. Hermano, mientras más nos tardemos en predicar el Evangelio, más se va a tardar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una palabra que no puede volver vacía, que Él va a venir cuando este Evangelio sea predicado a todo el mundo. Si usted está con una persona que no es cristiana y no le ha hablado, usted es responsable de que Cristo no venga. Háblele a ese judío, háblele a ese africano, háblele a ese chileno. No espere ir a misiones. Un hombre decía en Estados Unidos, Señor, mándame a misiones, mándame a esos lugares remotos. Y un día, dice este predicador, que viviendo en un building, en un edificio como de 14 pisos, que los ascensores son grandes, dice que de casualidad entró un americano, un afroamericano, un hispano, un chino, de diferentes denominaciones. Y dice que el Señor dentro del ascensor le dijo, aquí hay muchas naciones, háblales, siémbrales la semilla. Un día ellos van a hablarle también a sus naciones. No esperemos ser enviados, no esperemos que nos den un privilegio para predicar la palabra. No esperemos, el Espíritu Santo está dispuesto siempre. Él es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. No es usted y yo. Yo dejé pelear con uno de mis hijos, que en mi frustración, en vez de bendecirlo, lo maldecía.
Él sigue igual o peor, quizás, no lo sé. Pero el temor de que mi hijo se fuera al infierno se acabó. Hoy los cubro con la sangre de Cristo. Hoy yo oro y digo, la gracia les cubra. Dice la Biblia que Job, su temor era que sus hijos anduvieran mal, y por el temor que él tenía, sus hijos sufrieron muerte. Y el mal que temía me vine, dice. Y la Biblia dice que el temor de Job era que sus hijos anduvieran mal. Cubramos a nuestros hijos con la gracia. Creamos en la palabra que dice que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Dios está tratando con ellos. Dios está tratando con nuestros hijos. El Espíritu Santo les está hablando a su mente, a su corazón. Es una palabra profética en el libro de Jeremías. Y Jesús está diciendo ahí, cuando Él venga, Él convencerá. Entonces el hombre no tenía ni tiene la capacidad de convencer a nadie de pecado. La ley no tiene ni tenía la capacidad de convencer a nadie de pecado. Es hasta que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y Él es el que habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Llámele conciencia si usted quiere. Y la Biblia dice, si tu corazón te reprende, mayormente es Dios. Me acuerdo de ese programa de un predicador, un llamado a la conciencia. Él te hace un llamado a la conciencia. No hay necesidad de que yo le diga algo a usted. Usted ya sabe. Usted sabe, el Espíritu Santo le ha dicho, deje esa mujer. Usted tiene su esposa. Y lo lindo del Espíritu Santo, que la ley del Espíritu no te mata ni te condena. Él te levanta, Él te restaura. La ley te mata por adúltero, fornicario, mentiroso, idólatra, por cualquier cosa, por todo y por nada. Y si la ley no, se lo inventan, la cosa es que te quieren apedrear. Pero el Espíritu Santo, Él está para redarguirnos, Él está para ayudarnos, para bendecirnos. Esa y otras manifestaciones están en la Escritura. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos revela aún los secretos de Dios. Si alguien tiene que escuchar o aprender a escuchar, es al Espíritu de Dios. Él habla a nuestra mente y tú habla con Él. Habla con Él. Le digo, yo hace 2 años tenía un programa, un café con el Espíritu Santo. Y yo hablo con Él. Yo hablo a veces hasta cuando tengo tentaciones, yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame con eso. No vaya yo a resbalar. Quítame ese pensamiento inmoral de mi mente. Porque el pastor Miguel también tiene pensamientos inmorales. El pastor Miguel también a veces, fíjese que a veces estoy contando cosas, anécdotas que no son ciertas. Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué necesidad tienes de mentir? Y yo me quedo callado, digo, no, mejor. Y lo borro. Es que miren, la mejor coinonía, la mejor relación que un cristiano puede tener es con el Espíritu de Dios. A mí el Señor me habla en todo tiempo. En el baño, ya sea bañándome, haciendo mis necesidades fisiológicas. En la cama, ya sea durmiendo o teniendo una relación sexual con mi esposa. El Señor siempre me habla. Voy en el taxi, voy a un lugar que se llama playas, y cuando veo el mar, el Espíritu Santo siempre me dice cosas. De allí he sacado yo la analogía de decir que el pecado, que nosotros los hombres estamos como un mar de pecado y Cristo es el salvavidas, porque cuando voy allí el Señor me dice, así está el hombre con la humanidad hundiéndose en el pecado, y yo soy ese salvavidas, yo soy ese rescate que he venido, pero el hombre se va a condenar. Dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que Dios envió al mundo no para condenar al mundo, pero dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. La esperanza para tu vida, para tu familia, es Dios. Escúchale, no te niegues al llamado de Dios. El Espíritu Santo te está llamando. El Espíritu Santo
es el que nos hace reflexionar. ¿No le ha pasado que los que han sido infieles, vaya, hablo con los que han sido infieles, y usted si no, pues aguántenos un poquito de locura? ¿No le ha pasado que cuando usted ha sido infiel y llega a su casa siente que su corazón está haciendo? Es el Espíritu, y nadie te vio, nadie te está diciendo, usted viene de pecar, yo lo vi, nadie. Es el Espíritu Santo hablándote. Es el Espíritu Santo diciéndote, no te voy a condenar, pero no hagas eso. Porque en la práctica del pecado hay condenación. La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14, y estas son las obras de la carne: fornicación, adulterio, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contiendas, disensiones, cosas semejantes a esas, que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Un hermano me decía, bueno, yo me puedo dar ahí mi gustito, me dice. El problema es que en las cosas inmorales quedas atrapado. No hay quien diga, yo me voy a meter con esa mujer una sola. No hay quien diga. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que te vuelves un cuerpo con ella. Te vuelves un cuerpo con ella. Y quedas atrapado. En las cosas sexuales no hay solo una vez lo voy a hacer. Eso olvídelo. Se lo dice don experiencia. Una canita al aire, mentiras. Por mucho que usted planifique, usted va a quedar atrapado. Por eso el Espíritu Santo te dice, antes de hacerlo, no lo hagas. No, y no para condenarte, porque Él para eso está allí, para ayudarte. ¿Quién cree que levantó al hijo pródigo? ¿Quién cree que hizo que el hijo pródigo regresara a casa? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Es el que nos levanta, el que nos restaura. Es el Espíritu de Dios. Se lo digo yo, que usted necesita vivir 3 vidas para pecar lo que yo he pecado. He sido un pecador empedernido. La gracia, solo la gracia puede alcanzarme. Lo que la ley y el hombre no puede hacer, el Espíritu Santo lo hace. Él convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Así que déjele a sus hijos al Señor. Ore. Espíritu Santo, convéncelos. Que tu gracia los cubra. Que tu gracia los proteja. Háblale allá donde está. Tengo un hijo en prisión y yo le digo al Espíritu Santo a las 12, a la 1 de la mañana, le digo, ¿puedes ir y abrazar a mi hijo? Y me duele en mi corazón, porque yo no puedo ir. Yo sé lo que es estar preso en estos tiempos. Uno tiene la moral baja, pero es ahí donde uno aprende. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero si alguien puede estar allá con mi hijo, es el Espíritu de Dios. A veces le hablo a uno de mis hijos y está intoxicado, tomado. Le digo al Espíritu Santo, ayuda a mi hijo. Tú puedes. Convéncelo de que vaya a acostarse. Convéncelo de que ya está bien de alcohol. Convéncelo de que... Y yo sé que el Espíritu Santo hace eso. Yo tengo testimonio de que el Espíritu Santo hace eso. Después le hablo a mi hijo, pa, ya estoy acostado, me dice. A veces de buena manera, a veces de mala manera por su estado. Pero me dice, ya estoy acostado. Y yo sé que el Espíritu Santo va y abraza. Mamá cuando estaba viva me decía, me siento sola, siento que ya me voy a morir. Y yo le decía, cierra tus ojos. E invocábamos el nombre del Señor y que la presencia del Espíritu Santo le ministrara. Orábamos media hora, 1 hora junto con mamá a través del celular. Y cuando ella empezaba a hablar sus lenguas, yo le decía, Dios te bendiga, descansa. La dejaba en las manos del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está allí para ayudarnos. El Espíritu Santo está allí para ayudarte cuando cometemos pecado, cuando cometemos errores. Cuando pecamos no nos escondamos como Adán y Eva. Vayamos en el nombre de Jesús. Es que no es nuestra justicia. Nadie entiende la justicia del Señor.
en nosotros hasta que el Espíritu Santo se lo revela. Por eso Pablo en sus cartas siempre dice: yo oro para que Cristo y su palabra sea revelada en ustedes. ¿Por quiénes ora? Por los cristianos. Para que Dios se les sea revelado. Y es que es tan lindo caminar bajo la guianza del Espíritu de Dios, no bajo la ley. La ley siempre te va a estar condenando. La Biblia dice: la ley mata, el Espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? Cuando pecas, la ley te mata. Cuando pecas, el Espíritu te levanta, te restaura. Y siempre te va a decir: yo no te condeno, vete, no peques más. Siempre te va a estar diciendo: no peques más. El pecado no va a hacer que nadie vaya al infierno, porque la profecía del libro de Daniel dice que el pecado ha sido quitado de la tierra. Ese rechazar a Cristo, ese rechazar a esa voz divina que te dice: ya es tiempo, es el momento. Una semana antes de que mi hijo cayera a presión, yo le dije: dice el Señor que ya es tiempo. Él me dijo: sí, papá, yo también he estado escuchando la voz de Dios. Pero no hizo caso. A los 15 días estaba en prisión, porque la Biblia dice que Dios al que ama castiga y disciplina, aquel que toma por hijo. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para nosotros, porque entonces haríamos ineficaz el sacrificio de Cristo. Es el Espíritu de Dios el que convence al hombre. Deja de perder tu tiempo queriendo cambiar la mente de un hermano, de una hermana, de un amigo. Es el Espíritu de Dios. Nosotros solo tenemos que hablar lo que el Espíritu dice. Cuando Él te dice: acércate a ese carro, Él ya preparó ese depósito. Él ya habló con esa persona. Háblale, no tengas miedo. No tengas miedo de hablarle. Allí donde está, háblale de Cristo. Ora por Él, que Él pueda, en ese momento que el Espíritu Santo está tratando con Él, que Él pueda, bajo la cosmovisión de la salvación de Pablo, que enseña en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pablo, apóstol, maestro y predicador de los gentiles, enseña que para ser salvos los gentiles solo tenemos que creer. A Pedro le preguntaron: ¿qué tenemos méritos del hombre que hacer para ser salvos? Pedro les contesta bajo su cosmovisión de la salvación. Dice: arrepiéntanse y bautícense. Pero Pablo enseña en el libro de Efesios que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie tiene que hacer nada, solamente creer que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó. No le digas a la gente que tiene que cambiar, no pueden. No le digas a la gente que tiene que ir a la iglesia, no pueden. Romanos capítulo 3 dice, y con esto yo voy a terminar. Romanos capítulo 3 dice cuál es la condición del hombre sin el Espíritu Santo, sin la guianza del Espíritu. Dice la Biblia: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros? Mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes? Los judíos y los gentiles. Todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay. Nosotros, esta es nuestra naturaleza. Usted no puede decir que es mejor que un judío, ni que es mejor que un gentil. Usted en su carácter, en su personalidad, dice la Escritura, no lo digo yo. Por eso yo no me puedo creer más que alguien, ni menos que alguien. Dice la Escritura: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de espiga hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no puede convencer a nadie de pecado, es el Espíritu Santo. No es lea la Biblia, escucha el Espíritu. A la iglesia le metemos ley, y le metemos ley, y le metemos palabra, y le metemos palabra, y la gente, y hay quien se atreve a decir que todo está escrito aquí. Cuando ignoran que todavía hay pergaminos que se han encontrado, y que como ya cerraron el canon bíblico, es palabra de Dios escrita, revelada, como es el libro de Enoc. Usted lee el libro de Enoc, que hasta le han puesto el libro, ¿quién dice que es prohibido? Hay escritos que los judíos tienen, amada iglesia, y nosotros nos limitamos. Yo antes me preocupaba cuando decía, un día las Biblias van a ser quemadas, y ojalá ese día llegue, que la Biblia no dice eso. Antes predicaban así los evangelistas. Si el más interesado en que nosotros tengamos la ley es Satanás, porque la ley nos separa de Cristo. Dice Pablo a los Gálatas, dice, el que de la ley, por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Es que al cristiano Satanás ya no lo puede condenar con el pecado, porque ya Cristo murió por mí. Satanás pierde su tiempo conmigo queriéndome hacer pecar, porque aun cuando pecara, la Biblia dice que sin ley el pecado está muerto. Entonces, aunque yo cometa pecado, yo no puedo ser condenado porque yo no estoy bajo la ley. Es la ley la que me señala el pecado. Con todo y eso, la Biblia, bienaventurado, dice la Escritura, aquel a quien el Señor no inculpa, siendo pecador, no te señala como pecador, no te inculpa de pecado. Pues nos han metido tanta ley, tanta Biblia. Por eso te digo, el día que las Biblias sean quitadas, ese día el cristiano va a escuchar al Espíritu Santo. Ese día va a andar en sintonía con Él. Usted se pregunta, como se preguntaron los de Roma, la iglesia de Roma, cuando hablaban acerca de la que se inculpa de pecado. Pablo les dice, el que con la ley ha pecado, dice Pablo, con la ley va a ser enjuiciado. Pero antes de la ley, por la ley de la justicia. Porque siempre, con ley o sin ley, Dios siempre le ha hablado al hombre. Siempre lo ha buscado para salvarlo. Usted va a ver las repetidas veces que el pueblo de Israel cometió pecado, a pesar de andar llevando la ley, y a quien se la dio, que es Moisés, de primera mano. Pero es que la ley no puede justificar a nadie, no puede salvar a nadie, no puede convencer a nadie. Es el Espíritu de Dios, al que poco caso le hacen en la iglesia, al que el hermano o la hermana que está a cargo de la liturgia de la iglesia muchas veces ni siquiera tiene conocimiento de esto. No es alguien que oye al Espíritu. Él es el moderador, él tiene que entender. Mire, el que tiene la liturgia en la iglesia, él tiene que tener las antenitas puestas, y cuando hay una presencia de Dios y le decir al predicador, espérese, hermano, deje que el Espíritu de Dios se mueva. Decirle al ministerio de alabanza, siga adorando, siga exaltando.
Para eso ha sido puesto como moderador. No para que las cosas salgan bien, no para que pase uno, pase el otro, pase esto. No. Arregla tu liturgia. Que en tus cultos el Espíritu Santo tenga la prioridad. Reconoce que eres débil. Reconoce que tú eres la boca del Espíritu, quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Por eso yo bendigo a Daniel Hernández, mi amigo, que cuando yo predicaba y yo me bajaba de predicar, cuando era líder de jóvenes, él me decía, bonito tu mensaje, pero debes de orar más, sin unción, sin presencia de Dios. Lo único que puedes hacer es allá lucirte, me decía. No, varón, me decía, ore. Porque él era así. Él era un hombre de oración. Seguramente él oraba por mí. Y muchas veces mientras yo predicaba, él estaba orando. Que Dios me usara, que Dios se manifestara. Pero el yo no permitía que el Espíritu de Dios se manifestara dentro de la iglesia. El reto de cada culto, de cada servicio, es que el Espíritu de Dios tenga la libertad y ministre a la iglesia. Alabe. Pero a quien menos le damos importancia de presencia es al Espíritu de Dios. Aparte un momento para que el Espíritu de Dios se manifieste. Le amo mucho. La ley no pudo convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. El hombre no puede convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu de Dios. Tú le dices a la gente cielo o infierno, le da igual. Yo evangelizaba a una enfermera, entonces usted me decía, no, si el infierno lo ando llevando aquí, me dice, usted, le decía yo ando llevando el Espíritu Santo. Y yo no le hablaba muy seguido de Dios porque yo sabía que no había todavía esencia en ella. Era una pérdida de tiempo. Con ella era una pérdida de tiempo. Con todo y eso, yo le prediqué de Cristo. Yo sé que ella tenía un problema espiritual, de santería, ¿verdad? Así que, ¿quiere usted convencer a su hijo, a su esposa, a su hermano? No puedes. Con la ley, lea la Biblia, no puede, la ley no puede. Si ella hubiera podido hacer eso, o si nosotros hubiésemos podido hacer eso, ¿qué necesidad hay de que el Espíritu Santo descendiera? Es Él y solamente Él el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que revela todas las cosas. Un aplauso al Espíritu de Dios, que nos ha sellado, que nos ha bautizado, que nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos enseña todas las cosas, el que nos dice no temas, yo estoy contigo. Es el Espíritu de Dios el que pelea por nosotros, el que nos dice estar quieto y ver lo que yo voy a hacer. Es el Espíritu de Dios. Te amo, Espíritu Santo. Gracias porque las cosas buenas que yo hago te las debo a ti. Gracias porque la justificación en la que yo creo es por la que tú haces en mí. Gracias por tu palabra que dice que tú nos has lavado, que tú nos has santificado y que tú nos has justificado. Rema, Shama, aquí alabo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por convencerme de pecado, justicia y juicio. Gracias por guiarme. Gracias por decirme que hago bien, que hago mal, y no para condenarme, sino para que yo no siga en mi terquedad y en mi necedad. Gracias porque cada vez que caigo, tú me levantas, tú no me condenas, tú me vivificas. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora tú eres mi guía, tú eres mi Señor. Me gusta leer la ley, pero no me debo a ella. Sé que cuando la ley me condena, yo no puedo ser condenado, porque no vivo bajo la ley, sino bajo la guianza de tu Espíritu.
es tu ley en mí. Y tu ley no condena, tu ley vivifica. Háblame y habla a mis hermanos, al oyente. Convence de pecado, justicia y juicio. La ley no puede hacerlo. El hombre, mi pastor, no me puede convencer de pecado. Mi papá, mi tío, mi abuelita no puede. Por mucho amor y por mucha teología que tengan, ellos no pueden. Moisés mismo quiso convencer al pueblo de pecado y no lo logró. Él mismo terminó faltando, porque somos hombres. Gracias por tu presencia en mí. Gracias porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias porque por tu presencia los brujos, los demonios no pueden dañarme. Porque soy templo y morada tuya, apartado para ti, sellado con tu espíritu, bautizado con tu espíritu, lleno con frecuencia de tu espíritu. Cuando estoy seco, yo vengo a ti y tú haces que esa agua fluya. Cuando no te puedo encontrar dentro de mí, aun cuando estás en mí, Espíritu Santo, tú haces que yo pueda sentir tu presencia y eso me da vida. El río de agua viva del cual habló el Señor fluye en mí. Fluye, 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 Espíritu Santo. Rema Shama Kira Gabashe. Gracias, Señor. Aleluya. Usted que es bautizado con el Espíritu Santo, usted no debe de buscar el Espíritu Santo externamente. El Espíritu Santo está en usted. No hable para afuera, hable para adentro. Alcance esos niveles. Busque el Espíritu de Dios. Si usted no puede hablar para adentro con el Espíritu Santo, puede haber un problemilla ahí. Arregle eso. Arregle eso porque el Señor dijo, si bebieres del agua que yo te daré, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ah, qué linda es cuando la iglesia llega espiritualizada. Se nota, un predicador, un salmista, un ministro de alabanza, ellos notan cuando la iglesia llega espiritualizada. Y a veces la iglesia llega tan cansada, algunos de pecar, algunos porque se han materializado y no tienen tiempo para orar, ni escudriñar la Escritura, ni para cantarle al Señor. Algunos tienen problemas familiares. Y en vez de salir edificados de la iglesia, salen señalados y con un montón de problemas que llegaron. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu de Dios ministre a su iglesia. Es su iglesia, no es tu iglesia, pastor. Es la iglesia del Señor. Es el Espíritu Santo. Si algo vas a darle de alimento, tiene que ser por el Espíritu, porque somos la boca del Espíritu Santo. Deja la ley. Deja de meterle ley a la iglesia. Porque si alguien se sale del Evangelio, si alguien se sale de la fe que es en Cristo Jesús y se vuelve a la ley, más te vale, dice la Escritura, que te amarres a una piedra de molino y te tires a lo profundo de la mar, porque Dios te lo va a demandar. En la gracia, en la gracia y en la gracia. El Espíritu se recibe por fe, no por obras, como dice Pedro en el libro de, según la historia de Lucas en el capítulo 2. Aquellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Usted no tiene que hacer nada. Si usted es gentil, usted no tiene que hacer nada. Usted solo tiene que creer, es por fe. Son los discípulos de Pedro los que escuchan esa voz que dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pedro viene y le dice, ustedes tienen que hacer esto, arrepentirse y bautizarse, obras. Pero si usted no es gentil, deje que los judíos hagan su negocio con Dios. Pero si usted es gentil, usted solo tiene que creer. Solo tiene que creer.
Porque yo le aseguro que si usted se arrepiente de algo hoy con Dios, mañana lo va a volver a hacer. Usted necesita la justicia del Espíritu Santo. Usted necesita ser convencido de justicia por medio de aquel que pagó en la cruz del Calvario por nosotros, no por lo que nosotros hacemos o no hacemos. Judíos cristianos y gentiles. Uno es la predicación para cada uno. Para la ley, para los judíos es la ley. Para los judíos cristianos se escribieron las cartas apostólicas. Para los gentiles, usted no puede mirar ni la ley ni la predicación de los apóstoles que anduvieron con Jesucristo. Pregúntese por qué apareció Pablo. Alabe. No lea cartas que no son para usted, esa es mala educación, imprudencia. Lea las cartas que se escribieron para usted, que son las que escribió Pablo. Si usted no cree en las cartas paulinas, entonces usted no podría creer en la salvación para los gentiles. Pero hay una promesa en el libro, hay una profecía de parte de Moisés, porque Moisés profetizó eso. Él dijo en el libro de Deuteronomio 23, 33, 21, que él iba a provocar con los gentiles al pueblo de Israel, y nos dio la salvación gratis. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Si usted cree hacer algo para ser salvo, usted está bajo la ley. Usted no tiene que creer más que solo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y confesarlo con su boca. Tanto la salvación como el Espíritu Santo se recibe por fe, siendo gentil, ¿verdad? Porque Pedro a los judíos les dijo, cuando ellos preguntaron qué tengo que hacer para ser salvo, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer el gentil para recibir el Espíritu Santo? Creer, porque es por fe, para provocar a celos a aquellos. ¿Quién determinó eso? Dios. Alabe. Dios es bueno. Alabe al Señor en todo tiempo. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En la gracia, decía un amigo, yo lo secundo, en la gracia todo lo que te pase para bien. En la ley podría ser juicio, pero en la gracia, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, todos los que aman a Dios, todas las cosas y todo es todo, les ayuda para bien. Eres cristiano, gentil, tienes fe, crees en el Señor Jesucristo, lo que estás viviendo te va a servir, gózate en el Señor. Alaba a Dios. Si es una prueba, ya va a pasar. Solo hay un propósito. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿con qué propósito estoy viviendo esto? Quiero a través de este medio felicitar a Héctor, decirle a la mamá a la sierva Lorena que cuántas aflicciones de espíritu has tenido, cuántas noches de desvelo, pleitos por Héctor. El Espíritu Santo, ese hombre de Dios, el Espíritu Santo lo va a ir llevando, Él lo va a llevar, Él lo convence de pecado, justicia y juicio. No lo presiones. Ora al Señor que el Espíritu Santo le bendiga. Felicito a Héctor por su boda. Dios te bendiga, te amo mucho en el Señor. Siempre estás en mis oraciones desde el día en que te conocí. Tu hermana, tu mamá, tu papá, siempre oramos por ustedes. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Somos un ministerio de restauración cristiano, guiado 100% por el Espíritu de Dios. Bendiciones.